Existen muchas formas de combatir a esos seres microscópicos que están en el limbo de la vida. Los virus. Dentro de los fármacos antivirales tenemos muchas familias, pero especialmente hay una cuyo descubrimiento fue la causa de la concesión del premio Nobel a un selecto grupo científico en la década de los 70-80. Esta familia está representada por un fármaco en sí, el aciclovir, el cual es un derivado de los análogos de las biomoléculas conocidas como las purinas y se encarga de erradicar a uno de los principales virus más constantes y, por así decir, vulgarmente puñeteros que hay en el organismo y en los alrededores. El virus del herpes en cualquiera de sus variaciones. El aciclovir es un fármaco que pertenece a la familia de los antivirales, especialmente los de tipo activos. Y el aciclovir marcó el inicio de los principales antivirales activos, que incluso fue recompensado el equipo científico que lo descubrió con la concesión del prestigioso galardón del premio Nobel. El aciclovir lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más conocido el de Zovirax. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del aciclovir, donde vemos que el aciclovir es un derivado de los nucleósidos, es decir, bases nitrogenadas a las cuales se le une un anillo glucídico. En este caso, el aciclovir es un derivado de la guanosina, es decir, de la unión de la base nitrogenada de la guanina con un anillo glucídico, pero se le ha sustituido el anillo glucídico a la guanina por una cadena libre. De ahí la diferencia que hay entre el aciclovir y el propio nucleósido en sí de la guanosina. Como el principal representante dentro de la familia de los antivirales activos análogos de las purinas, el aciclovir está indicado en el tratamiento de una infección vírica muy presente en la raza humana y con mucha constancia en sí. Las infecciones por el virus del herpes en cualquiera de sus varianzas, tanto en el virus del herpes simple como en el virus del herpes zóster y en algunas enfermedades muy comunes, como por ejemplo en la varicela. Y también podemos utilizar el aciclovir en la profilaxis de la aparición de enfermedades víricas relacionadas con el virus del herpes en aquellos pacientes que tienen un compromiso inmunitario, como por ejemplo en pacientes inmunodeprimidos o con tratamiento de inmunosupresores, así como también en pacientes frágiles, como por ejemplo en pacientes oncológicos. El aciclovir suele ser un fármaco bastante seguro y está bien tolerado por la mayoría de los pacientes. Pero debemos de tener en cuenta ciertas contraindicaciones del aciclovir. Por ejemplo, en la propia alergia o hipersensibilidad al fármaco en sí. No utilizar por vía parenteral rápida, como ya veremos más adelante, el aciclovir se tiene que administrar por vía intravenosa de forma muy lenta. Y el aciclovir no está recomendado en infecciones víricas como producidas
por citomegalovirus y por el virus de Epstein-Barr. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con el aciclovir. De nuevo repetir la administración parenteral del mismo, la cual se hará de forma lenta. El aciclovir se ha utilizado en infecciones por citomegalovirus y en el Epstein-Barr, pero los resultados no han sido del todo claros, por lo cual no se utilizará el aciclovir o no se recomendará en patologías relacionadas con estas cepas víricas. Hay que tener en cuenta si administrar o no las dosis nocturnas del aciclovir, ya que el aciclovir es un fármaco que se administra en grandes cantidades y su absorción suele ser bastante lenta, aunque tiene una semivida algo corta, pero se puede provocar un aumento de las concentraciones de aciclovir y eso puede llevar a la aparición de adversidad o incluso hasta de sobredosis, pero suelen ser bastante raras. Mucho cuidado también en pacientes con cierto grado de nefropatía y hepatopatía, así como también en la propia geriatría. Los mayores en la tercera edad suelen ser más propensos a la aparición de efectos adversos. Hay que tener al paciente bien hidratado, muy importante, con los tratamientos con el aciclovir y en general con cualquier antiviral de tipo activo. Y por supuesto hay que tener mucho cuidado en pacientes oncológicos, ya que en estos, al tener el sistema inmunitario bastante deprimido, pueden ser más susceptibles a la aparición de cuadros virales, especialmente del virus del herpes, que suele ser un virus muy constante y que rodea mucho al organismo. Y hay que revisar las interacciones del aciclovir con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción del aciclovir es bastante claro y determinado, pero debemos de saber que el aciclovir como tal es un profármaco. Hasta que no accede a la célula infectada por el virus del herpes, no se convierte en el metabolito en sí de su característica o de su presentación terapéutica. Debemos decir que el aciclovir tiene acción intrínseca, es decir, actúa dentro de las células infectadas por el virus del herpes simple y evita que el virus se replique en su interior y salga al exterior provocando la infección de otras células cercanas o adyacentes. Cuando el aciclovir entra dentro de la célula infectada, se fosforila. Al fosforilizarse, ¿en qué se convierte? En la molécula de aciclovir trifosfato, la cual ya sí es la presentación molecular activa frente al virus del herpes simple. Y ahí es donde ejerce su principal mecanismo de acción. Y es que el aciclovir trifosfato es un inhibidor específico de una enzima muy importante vírica, la enzima ADN polimerasa, la cual se encarga de la replicación y génesis de nuevos virus. Por lo cual, al inhibirse esta enzima, no hay una génesis vírica celular interior. Y lo bueno que tiene el aciclovir es que solamente interfiere con la enzima ADN polimerasa vírica, pero no la normal, la que está presente dentro de la célula en sí. Por lo cual, el aciclovir no interfiere en los procesos celulares normales de los ácidos nucleicos, como por ejemplo la replicación, la transcripción y la traducción. Las vías de administración más comunes del aciclovir suelen ser la vía enteral debido a la presentación en comprimidos y a veces también en cápsulas para su administración oral. También se puede administrar por vía tópica, ya que muchas de las manifestaciones
de las enfermedades o las patologías causadas por el virus del herpes, tanto simple como zóster, se suele presentar a nivel epitelial y cutáneo. Y también tenemos la vía parenteral, especialmente de tipo intravenosa, la cual se reserva para infecciones crónicas o tratamientos invasivos. Y usualmente, si utilizamos la vía parenteral intravenosa con el aciclovir, se suele recomendar que este fármaco se administre en un tiempo aproximado de 1 hora, pero no en tiempos menores, sino que como mínimo el tiempo de administración parenteral del aciclovir tiene que ser de 1 hora y de ahí a más tiempo, 1 hora y cuarto u 1 hora y media. La posología más habitual del aciclovir suele ser bastante estandarizada y universal y se utilizan dosis bastante altas. De ahí lo que hemos comentado antes de las dosis nocturnas, las cuales a veces se suelen omitir debido a la lenta absorción que tiene el aciclovir en el organismo, pero no siempre sucede así. Si utilizamos el aciclovir, por ejemplo, para las infecciones por el virus del herpes simple en cualquiera de sus variantes, como tratamiento utilizaremos 200 miligramos cada 4 horas durante 5 días, es decir, un tratamiento bastante agresivo. Y si utilizamos el aciclovir en la profilaxis de las patologías por el virus del herpes simple, utilizaremos 200 miligramos cada 6 horas o directamente el doble, 400 miligramos cada 12 horas. Y de nuevo, omitiendo la dosis nocturna si procediese y según el estado del paciente. Que utilizamos el aciclovir para el tratamiento del virus del herpes zóster. Utilizaremos 800 miligramos cada 4 horas durante 7 días, es decir, una dosis aún mayor. Que utilizamos el aciclovir como profilaxis para la prevención de enfermedades víricas del herpes en pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, así como también en pacientes oncológicos. 200 miligramos cada 6 horas aproximadamente. En los cuadros de varicela, tanto en pediatría como en adultos que no hayan sido vacunados o no hayan pasado esta enfermedad, podemos utilizar 20 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Y si utilizamos el aciclovir por vía intravenosa, recordar que siempre el tiempo de administración será como mínimo de 1 hora y de ahí tiempos mayores. Y podemos utilizar 5 miligramos por kilogramo cada 8 horas en patologías por el virus del herpes simple y el virus del herpes zóster y utilizar una dosis algo mayor, 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas, para el tratamiento o la profilaxis en pacientes inmunodeprimidos para evitar las patologías por el virus del herpes, así como también en patologías del zóster o que tengan manifestaciones crónicas. Y también podemos utilizar perfusiones del aciclovir, por ejemplo, mezclando 250 miligramos de aciclovir en 50 mililitros de salino fisiológico, obteniendo una concentración aproximada de 5 miligramos por mililitro. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del aciclovir con el resto de la farmacología existente, debemos de decir que no hay mucha información sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no, incluso en terapia ENI con el aciclovir, por lo cual su administración preferiblemente será en solitario. Y respecto a la interacción del aciclovir con otras sustancias, tampoco hay mucha información disponible, por lo cual es mejor hacer una revisión bibliográfica que esté lo más actualizada posible. Como hemos mencionado antes, el aciclovir suele ser un fármaco
bastante bien tolerado por los pacientes, pero no por ello se obvian las posibles adversidades o efectos secundarios que se pueden derivar de la administración del aciclovir, como por ejemplo la aparición de cefaleas, mareo, dispepsia y dolor, especialmente dolor abdominal. También pueden producirse cuadros de flebitis y extravasación parenteral con el aciclovir. Mucho cuidado con la administración parenteral del mismo, siempre hacerla de forma lenta. También puede provocar dermatopatías, las cuales están relacionadas a la administración parenteral del aciclovir, así como también de la utilización de la vía intravenosa rápida. Es decir, conforme más rápido administremos el aciclovir, mayor probabilidad de presentar efectos adversos, así como de aparición de flebitis. También decir que es un fármaco fotosensible, es decir, tanto el preparado farmacéutico como el paciente evitarán exponerse a la luz natural. Y también puede provocar alteraciones enzimáticas, más especialmente a nivel hepático, debido al metabolismo que tiene el aciclovir dentro del hígado. Y en el embarazo y la lactancia, el aciclovir tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya una valoración en la balanza tanto del beneficio como del riesgo, tanto en la gestante como durante la lactancia, pero a ser posible es mejor evitar el aciclovir en ambas situaciones. Finalmente, tenemos que decir que el aciclovir es una sustancia dializable, es decir, se ha demostrado que se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Por ejemplo, con un aclaramiento de creatinina menor de 50 ml por minuto, se administraría una dosis única de 5 miligramos por kilogramo cada 12 o 24 horas, incluso espaciando este tiempo a días alternos, es decir, cada 48 horas. Debemos recalcar que el aciclovir, cuando se administra por vía parenteral, siempre debe de administrarse de forma lenta, como mínimo en 1 hora, y de ahí tiempos mayores. Y aunque no está del todo recomendado, el aciclovir se pueden omitir las dosis nocturnas debido a la lenta absorción que tiene el aciclovir en el organismo, que más o menos se compensa con la corta vida que tiene dentro del cuerpo, pero aún así se pueden omitir si el criterio facultativo así lo tiene en su juicio clínico. Y aunque el aciclovir sea un fármaco bastante seguro como antiviral, hay que tener en cuenta los efectos adversos, más si utilizamos la vía parenteral.